Bueno, la verdad es que este episodio está espectacular y muy clave. Yo creo que la palabra aquí es muy clave. Y vamos a hablar de los errores comunes que se descubren en una inspección y cómo evitarlos. La verdad es que yo creo que antes de empezar con las preguntas, ¿qué nos puedes hablar de la inspección? A ver, la inspección es una etapa crítica crítica o muy importante cuando uno compra una vivienda, sobre todo usada. Es una de las condiciones que normalmente debe contener una oferta y yo siempre se la recomiendo a mis clientes. Pero para no meternos en las otras preguntas, vamos a empezar con las preguntas que tiene Claro que María, sí, no, pero que tienes un antes, montón. no, la verdad que sí, pero antes de eso, la verdad es que tocas un punto muy interesante y es porque tú dijiste las inspecciones de propiedades ya que no Usadas. son, que son usadas, pero hay una cosa con las nuevas y hay una tendencia que estamos viendo en las redes sociales que son con los inspectores que se están yendo en las redes sociales y mostrando los acabados, los terminados, las creaciones de las nuevas residencias que no están quedando bien. Oye, tienes toda la razón, Sí, ¿sabes? Tienes toda la razón. Y ayer precisamente en una historia que hice en Instagram, alguien me preguntaba que si era solo necesario para vivienda usada. Entonces yo le decía, mire, cuando es vivienda nueva, el promotor hace una inspección y dependiendo de la solidez del promotor, uno puede decidir, mejor dicho, siempre tiene uno derecho a hacer una inspección, pero yo sí recomiendo que quien está construyendo la propiedad, si es alguien de una empresa que es muy pequeña, es mejor también hacer una inspección. Tienes toda la razón. Y sabes que ese inspector de pronto lo vamos a tener invitado en uno de esos que hace muchos de esos videos en Instagram. interesantísimo, porque la verdad es que uno pensando que comprando una casa nueva o una residencia nueva, uno está teniendo algo seguro, pero estamos viendo que no. Yo tengo una preguntita para ti muy importante porque me causó bastante curiosidad. ¿Y qué es exactamente una inspección precompra? A ver, entonces, una inspección precompra, sea de vivienda usada o nueva, hay que contratar a un profesional que es un inspector, que puede ser un ingeniero, que puede ser un arquitecto o puede ser un inspector simplemente. Y esa inspección es muy importante, señores compradores, que sepan que es una inspección visual. El inspector no puede abrir muros, no puede hacer huecos y dependiendo de los permisos que tenga, va a tener el derecho o no de abrir, por ejemplo, el panel eléctrico o de utilizar ciertos dispositivos para medir cosas como, por ejemplo, la humedad. Pero no Increíble. puede abrir muros. Increíble, porque uno piensa que cuando uno está contratando un inspector va a mirar absolutamente todo, pero por ejemplo en el episodio anterior que tuvimos de la semana pasada, Sí. cuando hablamos de la inspección, nos dimos cuenta que hay grados de inspector. Y para todos los oyentes que no se vieron el episodio de la semana pasada, están en todas nuestras redes y en nuestras plataformas digitales. ¿En qué partes de las propiedades se inspeccionan normalmente? Siempre hay que hacer una inspección, normalmente se empieza por el exterior y hagamos una pequeña precisión con respecto a que sea visual. De todas maneras, si la propiedad presenta ciertos indicios, como por ejemplo, no sé, grietas de cierta manera o humedad evidente, pues solamente con la inspección visual es posible saber que están sucediendo cosas y en ese momento se puede ir a una inspección más profunda, ya por ejemplo con ingenieros en estructuras, arquitectos, etcétera. Bueno, pero la inspección empieza por la parte exterior y después se hace una inspección de la parte interior de la casa. Eso es cuando es casa. Importante tener en cuenta que cuando es un condominio, si es una copropiedad pequeña, por ejemplo de 2, 3 apartamentos, se hace una inspección del exterior y del interior. Pero cuando la copropiedad es de más de un cierto número de apartamentos, el inspector no tiene derecho a hacer una inspección de las áreas comunes porque necesita
permiso especial. Entonces, cuando uno compra en edificios de 10 apartamentos para arriba, olvídese de que van a ir a mirar el techo, olvídese que van a ir a mirar. Puede de todas maneras el inspector hacer un recorrido exterior, pero se limita por lo general al condo o a la parte interior. Interesantísimo eso. Hay una cosa que yo creo que tú lo hablaste en el episodio anterior y me gustaría retomarlo, y es uno cómo sabe cuando un inspector, o sea, si yo quiero que hay un inspector que quiera mirar una casa, uno cómo sabe cuando el inspector es experto en rural o en... o en urbano. Urbano, sí. Entonces ahí por eso es importante acompañarse de su courtier inmobiliario, porque no es lo mismo contratar un inspector que por lo general trabaja en las afueras de Montreal para venir a hacer una inspección en el Plateau Mont-Royal, donde los cimientos, donde la manera como se construye no es lo mismo. No es lo mismo. Entonces, por eso es muy importante, si no tenemos la experiencia de saber quién puede hacer la inspección, apoyarse en su agente inmobiliario que les puede dar una lista, y un agente inmobiliario siempre tiene que darles por lo menos 3 opciones. Increíble. No les debe decir este inspector, les debe dar 3 opciones. Y los agentes inmobiliarios que trabajan en distintas zonas van a saber cuál es el inspector adecuado para cada tipo de propiedad y para cada zona de la ciudad. Interesantísimo eso, porque cuando uno hace compra o hace venta, cuando el agente solamente te da una opción, esas son cosas que, por ejemplo, uno puede ver como errores al momento de vender o comprar. Y hablando de errores, yo quiero saber cuáles son esos errores más comunes que cometen los compradores al respecto de la inspección. Número 1, gravísimo error, no ir a la inspección. A mí hay muchos compradores que me dicen, es que estoy ocupado, es que ¿será que necesito ir? Claro que necesita ir. Claro que necesita ir, porque es que la inspección es una manera de conocer esa nueva propiedad que ustedes están adquiriendo. Puede que no haya nada malo, pero si no van a saber, por ejemplo, dónde está la entrada principal de agua. Total. Que la van a tener que utilizar en el momento que llegue a haber un siniestro de agua. O dónde queda, o cómo se cierra el agua de distintos sitios de la propiedad. O si es una casa, cómo funciona el drenaje. Hay tantas cosas que son tan importantes. Entonces, error número 1 muy grave es no ir a la inspección. Error número 2 es estarse fijando en cosas como voy a tomar medidas. Mire, tome las medidas después de que se termine la inspección. Siga al inspector, permítale hacer su trabajo y cuando llegue el momento de las preguntas o si tiene dudas, hágalas. Tercer error gravísimo es llevar a los niños o llevar a las mascotas a las inspecciones. No se hace, porque usted como comprador no se puede concentrar si tiene que estar pendiente del perrito, del gatico, del niño que se está subiendo en el mueble, no sé qué. Entonces, vaya con la disposición y vaya con una hojita y vaya anotando. De todas maneras, en el reporte le van a poner todas las cosas, pero vaya anotando. Increíble, increíble. Honestamente son cosas que uno no se percata que uno puede estar haciendo y son errores. Sí, ¿Y total. qué tipo de hallazgos pueden hacer que un comprador reconsidere su oferta? Importantísimo, importantísimo, y lo venía diciendo en una de mis historias, y es este tema de que la inspección es una manera para negociar el precio que uno ya acordó con el vendedor o para retirarse de una oferta, ya no es válido. Hay mucha legislación y las cortes se han pronunciado al respecto, y es que un comprador solamente se puede retirar de una inspección o hacer una negociación de precio cuando lo que se encuentra después de la inspección, uno, o disminuye significativamente los ingresos de la propiedad, por ejemplo, en el caso de un edificio multifamiliar, o cuando incrementa de manera significativa los costos. Ahora, ejemplo. Demos un ejemplo, porque puede haber claro mil ejemplos, pero demos un ejemplo. Si usted decidió comprarse un condo en el Plateau Mont-Royal, en donde las construcciones son de 1900
Y cuando llega, el inspector le dice que hay un montón de cositas y cosas. Usted como comprador tiene la responsabilidad, y su agente inmobiliario también, de saber que cuando está comprando en un edificio de 1900, no puede esperarse que las cosas estén de acuerdo con el código de hoy en día. Entonces, en eso, aunque pueden salir cosas como, por ejemplo, que se necesitan trabajos de estabilización, de estructura, que son importantes y que generan un gran costo, si en la declaración del vendedor estaban declaradas, había signos, y usted hizo una oferta en consecuencia, no se puede retirar ni puede negociar el precio, porque usted lo sabía. Y además sabía que estaba comprando en un área donde la construcción es viejísima. Bueno, y yo sé que hay algunas personas que al momento de comprar o vender casa, ahorita en las reglas de hace ya varios años, hablan del drain francés. Cuéntanos qué importancia tiene eso en las propiedades de ahora. A ver, el famoso drenaje francés. ¿Qué es el drenaje francés? El drenaje francés es, para hacerlo muy sencillo, es como unas excavaciones que se hacen alrededor de las propiedades para hacer que el agua, cuando hay una gran cantidad de agua o cuando se derrite la nieve, se vaya a esas canaletas y no llegue a los cimientos de la casa y pueda crear humedad. Ahora, el drenaje francés se creó, creo que es después de los años 60 o 70. Entonces, si están comprando en una propiedad de los años 40, 30, 1900, pero tendría que confirmar el año, y saben que esa propiedad no ha sido renovada, pues no se esperen que haga drenaje francés, porque no va a haber drenaje francés. Número 1. Número 2. El hecho de que una propiedad no tenga drenaje francés no quiere decir que se vaya a inundar. Siempre que el agua esté corriendo hacia el exterior de la propiedad y no hacia el interior, no significa que si no hay drenaje francés va a haber problemas de humedad. Bueno, y a la parte de la compra, uno puede tener un modo de negociar cuando uno se da cuenta después de una inspección que no hay drenaje francés. A ver, entonces cuando tú vas a hacer tu oferta, lo haces con base en la visita visual que hiciste, y lo haces basado en lo que está declarado en la declaración del vendedor. Y en la declaración del vendedor hay una pregunta específica con respecto al drenaje francés. Si el vendedor respondió que no había, no puedes negociar cuando sea la inspección y te confirmen que no hay. O si el vendedor declaró que no sabe, entonces vas con ese riesgo y tienes que saber qué vas a hacer. Ejemplo, nuevamente, tengo un cliente que hace poco compró un triplex en el Sudwest, y en la declaración del vendedor estaba declarado que sí había drenaje francés. Cuando hicimos la inspección, el inspector dijo, aun cuando era solo visual, dijo, no veo indicios de que haya drenaje francés. Ahí sí pudimos negociar. Increíble. Porque el vendedor había declarado que sí había. Y cuando el inspector fue, dijo, mire, aquí no hay absolutamente ningún indicio de que haya un drenaje francés. Y el vendedor no pudo proveer los documentos para probar que lo había. Entonces ahí sí se negoció. Bueno, ahí vemos la importancia de un buen inspector acompañado de una buena agente. Hablando un poquito de cuando los resultados de una inspección son buenos y se hace una buena inspección, ¿eso significa que la propiedad está en buen estado? Por lo general sí, significa que está en buen estado. Si no hay indicios de que hay problemas, si no hay indicios de que hay situaciones importantes, sí. Y por eso el paso de la inspección es fundamental cuando vas a comprar una propiedad. Yo jamás le aconsejo a un comprador que se salte ese paso de la inspección. Uno puede saltarse la inspección cuando uno es contratista o cuando uno es un inversionista que tiene mucha experiencia y trae su contratista, por ejemplo, cuando hace la visita, pero a los primeros compradores, mire, no, por favor. Bueno, hay algo que la verdad a mí me da pánico, y yo no sé si hay otras personas que están en el proceso o compraron casa, les pasa. Y es al momento de comprar una casa y hay una inspección y todo salió perfecto, pero el tema del moho, honestamente eso es algo que, porque es un cáncer
en la construcción de la casa y muchas veces no se ve en el momento de la inspección. ¿Qué puede pasar después de pasar la inspección y uno después de la compra se da cuenta que la casa tiene moho? Bueno, a ver, mira. El moho es peligroso cuando tú lo estás respirando, ¿no? Entonces, si te aparece moho entre una pared cuando fuiste a hacer una renovación y no había indicios de humedad y no había habido problemas de agua, pues el inspector no se puede dar cuenta. Hay lugares en los que uno sí se puede dar cuenta fácilmente si hay moho y es, por ejemplo, en el ático porque el inspector se va a subir. Sí. ¿Qué sucede si después de la inspección te mudaste a tu casa, estás muy contento, vas a cambiar un cuarto, vas a quitar una pared y te diste cuenta que hay moho? Sí. Dos caminos. Si compraste tu propiedad con garantía legal, tienes un recurso contra el vendedor. Hay unos pasos muy específicos que hay que seguir, pero tienes un recurso y entonces en ese momento, solo por dar el primer paso no puedes arreglar el problema, tienes que inmediatamente contactar al vendedor y dejarle que venga y se dé cuenta y llegan a un acuerdo sobre qué se va a hacer. Si compraste tu casa sin garantía legal y, ojo, muy importante, porque no quiere decir que cuando compras sin garantía legal, si cuando se abren los muros hay un indicio de que el moho existía desde antes y que ese vendedor lo sabía, ahí todavía tienes un recurso. ¿De verdad? Sí tienes un recurso, Buen punto. porque es algo que el vendedor ocultó voluntariamente. Entonces, así hayas comprado sin garantía legal, tienes un recurso. Pero si cuando abres y ves que hay moho y es una cosa reciente en donde no se veía que había indicio y el vendedor no podía saber eso que se llama un vicio oculto, en ese momento no tienes ningún recurso contra el vendedor y tienes que arreglarlo tú. Pero eso es otra cosa. Podemos hacer un programa sobre la diferencia entre la venta con garantía legal y sin garantía legal, porque hay mucho desconocimiento y se piensa que cuando uno compra sin garantía legal, si el vendedor ocultó algo con lo que se llama dolo, que uno no tiene recurso como vendedor, sí lo tiene. Sí lo tiene. Oh, wow, no, la verdad es que es un punto muy clave. Y hablando no solamente del moho, pero ¿qué diferencia hay entre una inspección especializada, como cuando se hace para mirar el moho, la fundación y la electricidad? Porque esa es una inspección mucho más distinta. Entonces, uno cuando hace típicamente una oferta, pone la cláusula de inspección estándar, que es lo que llamamos la inspección visual. Una vez esa inspección sucede, si el inspector ve que hay indicios de problemas más graves, como por ejemplo moho, o por ejemplo un problema de cimientos, ese inspector puede sugerir lo que se llaman unas inspecciones especializadas más, unas inspecciones más profundas, sí. Exacto. Entonces, en el tema del moho, se puede, en ese momento, con autorización del vendedor y con unos documentos muy específicos, se pueden abrir paredes, se puede mandar a hacer un test de aire, en donde se mide si hay moho, si hay esporas. En el tema de los cimientos, entonces se puede traer un ingeniero en estructura o una empresa especializada en estructura y así. Y hay otros test distintos, dependiendo de si uno está en región. Se pueden hacer test, por ejemplo, sobre radón, que es un gas en el aire, o se puede hacer uno que es en francés se llama ocre ferreux, que eso es hierro, presencia de hierro en el agua. Entonces, para eso también. Y para todo hay solución. Entonces, lo importante cuando uno está comprando es saber hasta qué riesgo puede uno asumir, hasta qué tanto está uno dispuesto a invertir, pero todo tiene solución. Todo tiene solución. Yo creo que esta información es mucho, no tanto para los compradores y vendedores, sino solamente para los agentes. O sea, tener un portfolio, un paquete informativo
a sus clientes, porque todas estas cosas uno no las sabe, entonces uno se va a ciegas comprando una propiedad que muy probablemente después van a salir muchas otras cosas. Hablando de recomendaciones, ¿tú recomendarías hacer una inspección incluso si el inmueble parece estar en excelentes condiciones? Nuevamente yo digo, si la persona es alguien que tiene mucha experiencia y que ha comprado muchos inmuebles, yo como agente inmobiliaria nunca digo no haga inspección. Le digo qué tanto riesgo está dispuesto usted a asumir, ¿no? Pero si usted es primer comprador o es la segunda propiedad que compra y no conoce lo que está comprando, la respuesta siempre es no, no evite la inspección. Otro ejemplo, demos un ejemplo. Yo personalmente compro condos. Yo no hago inspecciones de condos jamás, porque sé que tengo que mirar, ¿no? Entonces, y yo si me pasan cositas después de que me mudo y asumo el riesgo y las reparaciones, pero para alguien, así el condo se vea perfecto, para alguien, mire, es una plata que vale la pena gastarse, es una plata que, Sí. y además el seguro del inspector lo cubre a uno si se llegaran a encontrar cosas que no fue posible detectar en la inspección. Bueno, y retomando un poquito la pregunta anterior, porque se me acabó de meter una Iluminar el curiosidad, bombillo. sí. Cuando hay una inspección un poco más profunda, y, o sea, me imagino que eso cuesta, Claro. y no es cualquier cosa. Y si encuentran algo que, por ejemplo, el vendedor esconde o no reclamó en su información, todas esas reparaciones, ¿será que las paga uno como comprador o las pagaría el vendedor? A ver, entonces en ese momento, primero hay que saber que típicamente es el comprador el que paga las inspecciones, ¿no? Si se necesita una inspección más profunda, se puede negociar que entre comprador y vendedor se repartan los costos, pero típicamente es el comprador. ¿Qué pasa si entonces se descubren cosas? Hay varios caminos. A ver, número uno, en ese momento el comprador tendría derecho a cancelar su oferta porque encontró cosas que tenían un impacto significativo. La segunda es, se puede negociar que el vendedor haga las reparaciones y para eso entonces hay que poner unas cláusulas muy específicas con cómo se van a hacer las reparaciones, que se va a retener un dinero ante el notario si no se completan antes de la firma de la escritura. Y la tercera es que se hace una reducción de precio. Yo personalmente le recomiendo a mis compradores irse por la opción, si deciden seguir adelante y no retirarse, irse por la opción de la negociación de precio. Porque es que nunca sabemos quiénes son, o a pesar de que se pongan todas las precauciones, siempre hay un riesgo con el contratista que va a contratar el vendedor, si las cosas van a quedar hechas como queríamos, como esperábamos. Entonces a mí sí me parece, y para el vendedor también es una responsabilidad muy grande porque Claro. uno dice que los trabajos van a ser completados según las reglas del arte, pero siempre hay una zona gris. Entonces la mejor opción es hacer una negociación de precio y que el comprador se encargue de esas reparaciones. Bueno, y la verdad es que hablamos de muchas cosas que pueden uno encontrarse en la casa al momento de hacer una inspección. Y yo creo que con tu invitado en algún futuro, al tener un inspector aquí, varias cositas van a salir, pero en la parte de un agente inmobiliario, uno cómo calcula que la isolación de la casa. Porque muchas veces en las casas uno tiene problemas con su basement. La parte de la isolación normalmente es más fría, normalmente hay más humedad, pero uno al comprar una casa, uno normalmente no detalla esas cosas. Uno como agente, ¿cuáles son los tips o cuáles son las claves que uno tiene que mirar al momento de comprar o vender? A ver, entonces es importante también que el comprador entienda que el agente inmobiliario no es un experto en inspección. Y uno como agente inmobiliario también tiene que entender cuáles son sus limitaciones.
pero es una excelente pregunta y es lo que yo le explico a mis compradores, que es que cuando vamos a hacer una visita, mi responsabilidad como agente inmobiliaria no es mirar si les va a caber el sofá, que cómo está de bonita la pintura, si me gusta la decoración. Mi responsabilidad como agente inmobiliario es ver muy detalladamente la estructura de la casa y todas esas cosas que puedan ser una señal de alerta para avisarle a mi cliente. Entonces el cliente se puede concentrar en cosas mucho más estéticas si quiere, y además no lo sabe, pero mi responsabilidad como agente inmobiliario es mirar esas cosas que pueden salir potencialmente en una inspección. Y yo por lo general, antes de que haya una inspección, mis clientes ya saben básicamente la gran mayoría de los puntos que les van a salir en la inspección. Bueno, ya lo saben, entonces, pero eso no te lo da sino la práctica. Claro que sí, pero ya son puntos de que tú ya tienes en tu paquete de venta o de compra, claro, de lo que tú ofreces. Claro. Hay otra cosita y es tú como agente inmobiliario, ¿cuáles son tus tips para proteger a tu cliente a través de un proceso de inspección? Porque como estás diciendo, tienes un paquete, pero ¿cuáles son los paquetes en sí para proteger al cliente? A ver, yo tengo dentro de, bueno, número 1 es la experiencia, número 2 es tener profesionales calificados que yo ya conozco que son buenos inspectores, con los que he trabajado durante muchos años. Ojo, tienen que saber que el inspector no tiene ninguna relación contractual con el agente inmobiliario. Interesantísimo. Entonces, sí, yo puedo sugerirlos, pero el inspector ni me da comisión, ni yo le doy comisión, ni son profesionales completamente independientes. Es como los notarios, ¿no? Sí. Entonces, un inspector puede suceder que haga caer una oferta y no tiene nada que ver conmigo porque somos profesionales con órdenes órdenes no, pero digamos como entidades que nos regulan muy distintas, ¿no? Entonces, eso es lo otro que es importante y que le da seguridad al cliente. Tercero, yo le ofrezco a mis clientes un seguro adicional al que puede ofrecer cualquier otro agente inmobiliario que se llama el seguro de tranquilité, que se traduce como tranquilidad. Sí. Es un seguro que pueden ofrecer ciertos agentes inmobiliarios que pertenecen a ese programa específicamente en RE/MAX, y ese seguro que lo pago yo y del que se benefician tanto mis compradores como mis vendedores, si tienen algún problema, una vez se mudaron a la casa, no es que se los vaya a arreglar, pero sí tienen una asistencia jurídica que les puede decir cómo hacer las cosas. Hay otros seguros un poco más avanzados y esos son para los vendedores, que es el seguro que se llama Integrité, pero ese seguro, aun cuando nosotros con RE/MAX lo ofrecemos, lo tiene que pagar el vendedor, pero es un seguro en el cual si llega a aparecer cualquier vicio oculto después de la venta, ese seguro arregla los problemas. Bueno, y me imagino que no todos los agentes o no todas las organizaciones inmobiliarias tienen ese paquete, entonces ya saben a cómo irse con una agente completa, segura y con un paquete muy, muy, muy completo para la venta y la compra de casa. Para terminar esta entrevista, yo quiero saber si has tenido algún caso sorprendente o impactante en algún momento de alguna inspección. Sí, he tenido, al principio de mi carrera, digamos que había sorpresas porque había cosas que yo todavía no conocía. Claro. Pero de unos años para acá, por lo general, yo ya sé qué es lo que va a salir en la inspección y se lo digo a mis clientes. Pero me pasó con unos clientes que en 2 ocasiones, eran los mismos clientes, en 2 ocasiones les dije que no hicieran ofertas sobre una casa que querían hacer y la hicieron. En 2 ocasiones, los mismos clientes. ¿Qué pasó? Cuando llegó el inspector, básicamente paró la inspección después de media hora y les dijo, esto es basura. No, ay, por Dios. Y ya habían hecho una oferta. Y ya habíamos hecho una oferta, pero yo les había dicho que no hicieran ofertas sobre esa casa. Pero ellos insistieron porque estaban afanados y querían.
Claro. Y yo hasta cierto punto, pero no les puedo decir, no les Sí. hago los papeles, ¿no? Entonces la primera vez el inspector les dijo, mire, todo lo que les dijo Catalina tiene toda la razón, esta propiedad no vale la pena, no sé qué, no sé qué. La segunda vez volvió el mismo inspector y ahí sí el inspector paró la inspección a la media hora y les dijo, esto es basura y dejen de estar haciendo ofertas donde Claro, Catalina les está diciendo claro. que no hagan ofertas. Bueno, es que hay algo que tiene que también saber el cliente es hacer caso Sí, y aprendieron la escuchar. lección. Qué bueno, pero después de la segunda. Sí, Sí, pero bueno. honestamente uno tiene que seguir las regulaciones y seguir la persona que está manejando todo tu caso de compra o de venta. Entonces, Claro. adelantarse en cosas así, de seguro que van a tener errores y errores que pueden costar también mucho. No tienen que ser como, digamos que como un burrito ciego y oír todo. Tienen todo el derecho a Sí. preguntar y a mí me encanta que me pregunten. Entre más me pregunten, mejor. Pero cuando yo les doy ciertas indicaciones, sí espero que me oigan. Porque por lo general tengo razón. No es por ser creída, pero pues es que cuando uno hace tantas transacciones Claro. al año durante 15 años, algo aprende uno. Catalina, la experiencia lo dice todo y la verdad es que este episodio, muchachos, nos encantó y es demasiado informativo e importante en la compra y venta de casa, la inspección. Catalina, muchas gracias por acompañarnos hoy. Gracias a ti, María.